Hola, buen día, bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentarles un estudio donde vamos a ver lo importante que es la oración y la alabanza para que nosotros tengamos victoria, para que nosotros tengamos liberación. Estoy en un lugar en este momento donde el tiempo se está poniendo bastante frío y nublado, pero a pesar de cualquier situación, nosotros podemos tener una actitud dependiendo de las promesas y del amor de Dios. El apóstol Pablo en Hechos 16 empieza él su segundo viaje misionero liderando un equipo ya formado por Silas, Pablo y Silas, y Timoteo también, y más adelante se les une Lucas, pero al inicio ellos estaban en Asia, estaban en Asia Menor y ellos querían irse al camino más hacia el Asia, pero el Espíritu Santo no les permitió. No nos explica aquí la palabra de Dios cómo, pero posiblemente en un sentir interno en el apóstol Pablo. Luego ellos querían ir hacia otro lado también, pero Pablo de noche tiene una visión y aquí estamos nosotros comprendiendo que es en el ambiente de orar, de la oración, que él tiene la visión. Él ve a un varón macedonio diciéndole, ven y ayúdanos. Entonces ellos entendieron que el Señor los estaba guiando hacia Macedonia, hacia el lugar donde inicia Europa, y vamos a ver que van hacia hacia la primera ciudad que se llama Filipos. Parten entonces de un puerto de una ciudad que se llama Troas hacia Macedonia, y ahí se les une a Lucas. Esto es importante porque a partir del versículo 10 de Lucas 16, ya la narración se hace en términos de primera persona. Está Lucas ya incluido en la historia aquí. Entonces vemos que cuando Dios dice no a algo es porque Dios tiene un plan mejor y un plan bien estructurado. En este caso, el Señor no los deja ir a un lugar, sino hacia Europa con dos propósitos. Uno, para que se unan Lucas, que es el autor de este libro de los Hechos y también del libro de Lucas. Y segundo, para que hubiera la fundación de la iglesia de Filipos. Vamos a ver entonces de que al llegar a Filipos, ellos se encuentran a un grupo de oración afuera de la ciudad, a la orilla de un río. No habían hombres suficientes para formar una sinagoga, sino que afuera había un grupo de mujeres, posiblemente liderada por una mujer que se llamaba Lidia, era una mujer noble. Ella dice la palabra de Dios que el Señor abre el corazón de ella para que escuche con atención el mensaje de salvación. Ella creyó, se bautizó, ella, su familia, y hospedaron a Pablo y a su equipo en su casa. Y vamos a ver aquí nuestra lectura en un ambiente de oración, entonces de oración grupal, porque ellos dicen que iban a la oración. Sucedió que mientras íbamos a la oración, aquí Lucas ya se está incluyendo, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Observemos aquí entonces de que ella, esta esclava adivina, está diciendo una verdad, pero está viviendo otra realidad. Lo falso se caracteriza por
decir algo y vivir otra cosa. Además, en primer lugar, Pablo no necesitaba recomendación de esta clase de personas. Y en segundo lugar también, muchas veces las falsas enseñanzas tienen una verdad relativa, pero hay una falsedad en el interior. Dice que desagradando a Pablo. Aquí viene entonces un discernimiento de Pablo y él espera el momento específico y se volvió y él le habló al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en el mismo momento. Aquí hay una liberación, entonces la muchacha fue libre. Algunos creen que después ella también fue parte de la iglesia aquí de Filipos, esta muchacha. Pero aquí hay el problema. Cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles las ropas, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con toda seguridad. Ellos entonces van a la prisión como consecuencia de esta molestia de los amos, de esta muchacha que fue libre, porque se les había ido su esperanza económica, y ellos influyen a las autoridades civiles entonces para que Pablo y Silas fueran a la prisión, y después de ser azotados cruelmente, no había un número de azotes como lo hacía el pueblo de Israel, sino que innumerables veces azotan a Pablo y a Silas y los llevan otra versión dice al calabozo de más adentro. Entonces, dice nuestra lectura: el carcelero, habiendo recibido esa orden, los echó al calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, miramos aquí que ellos no habían dormido, estaban cansados, estaban con el dolor en la espalda por los azotes, con los pies también sujetos. Era una circunstancia difícil. Y dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Miremos que los cantos no eran para los presos, sino era para Dios, pero era un testimonio hacia los demás. Ellos se están enfocando entonces en el amor, en el poder y en el Señor. No se están enfocando en las circunstancias. Esta es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Y dice: de repente, aquí viene la intervención sobrenatural divina. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Aquí viene una intervención del Señor entonces en un momento específico, en un lugar específico, con resultados específicos. Dice que se mueven los cimientos mismos del edificio de la cárcel, y suceden dos liberaciones aquí. Una, se abren las puertas, y dos, se botan las cadenas de todos los presos, como resultado entonces de la oración y de la alabanza. Dice el libro de Santiago, en Santiago 5:13, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? Aquí ellos estaban haciendo oración en medio del sufrimiento. ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? Porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. También encontramos nosotros la narración en 2 Crónicas 20, del 20 al 22, que nos habla de que en un momento difícil para el pueblo de Israel, ellos creyeron en el Señor, ellos alabaron al Señor, y el Señor
actuó. Y dice el versículo 15, segunda Crónicas 20:15, dice el Señor: prestad atención, Judá, Jerusalén y tu rey Josafat, así dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Entonces hay resultados cuando nosotros tenemos una actitud de oración y alabanza ante cualquier situación, enfocándonos en Dios. Dice Hechos 16:27 en adelante: al despertar el carcelero, recordemos que es a medianoche en la cárcel, y ver las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Él era responsable de que nadie se escapara, y en el caso que lo hubieran hecho, él iba a ser ejecutado. Pero aquí dice: Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Aquí hay una actitud entonces de humildad del carcelero. Él había visto cómo era la actitud de estos hombres, muy diferente a las de los demás, la paz que ellos tenían. Y después de sacarlos, les hace una pregunta muy importante que a nosotros nos interesa la respuesta. La pregunta está: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había oído el mensaje aquí, pero quería saber qué debo hacer. Entonces ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente de haber creído en el Señor con todos los suyos. Aquí entonces hay un arrepentimiento de este hombre y hay frutos de arrepentimiento. En primer lugar, se postra con un signo de humildad. Luego él cree, se bautiza, dice que le lava las heridas, les pone la mesa, les da de comer, y de último dice aquí que se regocijó grandemente, que hay frutos de una persona renovada y cambiada. Después dice que llegan los magistrados, las autoridades, y le ruegan a Pablo que se vaya con Silas, sabiendo que ellos eran ciudadanos romanos. Pero vamos a ver aquí entonces la necesidad que tenemos nosotros de orar y alabar a Dios en toda circunstancia, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo habla, así como hablaba en el libro de los Hechos, todavía nos puede hablar ahora a través de su palabra, a través de nuestro sentir en nuestro interior, poniéndonos paz, incluso en sueños y visiones, como le habló aquí a Pablo. Ellos tenían una oración entonces individual, tenían una oración grupal. Y vamos a ver, para terminar, que orar y alabar a Dios traen liberación y traen victoria, porque se está enfocando esta actitud en el Señor y no en las circunstancias ni en nuestros sentimientos. Que Dios te bendiga en este momento, que sea de bendición esta reflexión. Te invito a escucharla otra vez, a compartirla, a darnos un like y a escuchar las anteriores y las que vienen. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones.